seguir hablando de la maravillosa persona del Espíritu Santo. He de decir que no lo he subido porque voy a subir 4 mensajes a la vez. Hoy sería el estudio número 3 y luego les diré a final de mensaje cuál será el título del mensaje de la semana que viene. Confirmarme si se oye bien, por favor, si todo está en orden, y vamos a comenzar ya directo porque hay un ambiente precioso, se nota un ambiente tremendo. Gracias, tío Juan. Hace un par de semanas estuvimos iniciando neumatología, que es la rama de las doctrinas que estudian la persona del Espíritu Santo y todo lo que incluye esta doctrina. En el primer estudio estuvimos demostrando que el Espíritu Santo es una persona, que no era ninguna fuerza controlada por nada ni por nadie, sino que era una persona, y para ello lo demostremos por medio de sus sentimientos, de su voluntad, de su inteligencia. Era una prueba de que el Espíritu Santo es una persona. Estudio número 2, que fue la semana pasada, estuvimos demostrando que el Espíritu Santo posee atributos divinos. Hablemos de su omnisciencia, hablemos de su omnipresencia, hablemos de su omnipotencia, y eso es una prueba de que Él posee atributos divinos, y solamente Dios puede poseer esos atributos, como es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad. El Espíritu Santo es eterno. Prueba de ello de que el Espíritu Santo posee la divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, en los 2 primeros estudios estuvimos conociendo algunos detalles acerca de la persona del Espíritu Santo en cuanto a persona y atributos divinos. Pero hoy, en este estudio, vamos a demostrar por medio de las Escrituras los grandes beneficios que tenemos nosotros, la Iglesia, de no solamente tener al Espíritu Santo, sino de ser lleno del Espíritu Santo. Pero antes de adentrarnos en este tema tan maravilloso, que nos va, no sé cuántas semanas nos va a abordar, si logro terminarlo hoy, la semana que viene hablaremos del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, que es algo impresionante. Pero antes de iniciar en los grandes beneficios que tenemos la Iglesia, de no solamente tener al Espíritu Santo, sino ser lleno del Espíritu Santo, antes echemos un vistazo a la huella que ha dejado el Espíritu Santo en la humanidad a través de los siglos. Y vámonos desde el primer libro de la Biblia, el libro de Orígenes, el libro Principio, Génesis, Bereshit. Ya en el inicio de las Sagradas Escrituras vemos al Espíritu Santo ya plasmando su huella en la creación. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quizá la semana pasada dimos un detalle de esto, y por si alguien no estuvo la semana pasada, estuvimos demostrando que ahí la palabra movimiento implica calor. Ya desde el principio, hermanos, de la creación, vemos al Espíritu Santo, que de su persona, de su esencia, emana algo de Él, que es el poder de la creación para crear. Ya que ahí la palabra movimiento implica el calor que da una gallina para que
eclosionen las crías y empiecen a nacer. Esa es la idea. De ahí en el hebreo la palabra movimiento. Me imagino entonces al dulce Espíritu Santo moviéndose en todo el universo, de modo que al calor que nace de su persona todo comienza a cobrar vida. Por eso vemos al Espíritu Santo desde el inicio de las Sagradas Escrituras en el poder de la creación. Pero no solamente, hermanos, le vemos actuando en la creación como creador, sino que Job capítulo 26 y el verso 13 dice la Biblia: porque su espíritu adornó los cielos. Fue entonces la persona del Espíritu Santo que diseñó el universo tal como lo conocemos. Fue el encargado, el Espíritu Santo, de que los colores tal como los conocemos hoy sean así de visibles, ya que la Biblia dice que Él reparte los dones como quiere. Él es el que los reparte, ya que la Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios, ya que la Biblia nos enseña que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De todo eso se encarga el ministerio del Espíritu Santo. Es Él el que se encarga de esa diversidad. No es que me sorprenda esto, porque es que lo más sorprendente es que la Biblia dice que es su Espíritu quien adornó los cielos. Fue el Espíritu Santo quien decidió que las constelaciones de la Vía Láctea en la que nosotros vivimos en este universo fuera así. Él fue el encargado de adornar los cielos con estrellas, de llamarlas a cada uno, no por su nombre, dice la Biblia, por sus nombres. Es tan increíble el Espíritu Santo que no solamente ha puesto a las estrellas un nombre, las ha puesto por lo menos 2 a cada una de ellas. Y la Biblia nos enseña que son incontables. Él ha decidido que la hierba sea de color verde. Toda la creación, que es maravilla, que desde la creación, de cualquier cosa que vemos en la creación, nos muestra que hay detrás una inteligencia superior, y esa inteligencia es Dios. Es el Espíritu Santo el que se ha encargado de crear cada iris de ojos diferentes, cada huella dactilar distinta. El código genético no es idéntico ni aún los gemelos más parecidos, porque es la diversidad del Espíritu Santo obrando desde el principio de la creación. Es tan increíble el Espíritu Santo que ya en el Antiguo Testamento vemos su huella cuando descendía sobre los hombres. Y por ejemplo, uno de ellos, dice la Biblia, Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Era el poder del Espíritu Santo obrando sobre la vida de Sansón. De modo que sin necesidad de tener nada en las manos, era capaz de tomar a un león y despedazarlo como un cabrito. Porque no es por fuerza, no es con espada ni con ejército, dice la Biblia, sino con su Espíritu Santo. Es decir, que cuando Él descendía sobre alguien, ya en el Antiguo Testamento, vemos efectos positivos. A diferencia, por ejemplo, en el siguiente libro, que es Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, dice la Biblia: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo. Confirmadme si se oye todo bien, por favor. A diferencia de Sansón, a Sansón venía el Espíritu de Dios sobre él y había efectos positivos, pero cuando el Espíritu de Dios se apartaba de Saúl, la Biblia dice que lo atormentaba un espíritu, porque no hay cosa más tormentosa que no tener al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no sea morada en tu vida. No hay tormento más grande que vivir alejado de la comunión con el Espíritu Santo.
Es tan increíble el Espíritu Santo que Él era capaz, únicamente Él, de frustrar cualquier plan perverso que iba contra los santos de Él. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia dice que Saúl empezaba a mandar a gente, a mensajeros, porque se había enterado dónde estaba David? Llegó un momento en 1 Samuel 19:20 que dice la Biblia: y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y estos también comenzaron a profetizar. De modo que Saúl tenía que enviar a más mensajeros, y el Espíritu Santo venía y profetizaban. De modo que se tuvo que levantar el mismo Saúl, porque quería hacer daño a David. Y cuando él llegó, el Espíritu Santo vino y también profetizó. Porque el Espíritu Santo es el único que puede frustrar los planes del enemigo. Yo no sé si hay un plan perverso que le persigue, pero yo conozco la persona del Espíritu Santo que es capaz de frustrar los planes del enemigo en planes de bendición. Y es maravilloso que teniendo este dulce espíritu, no queramos que Él haga morada en nosotros. Aquí quiero hacer un inciso, porque muchas veces hemos confundido que el Espíritu Santo haga morada en mi persona con la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces se ha mezclado y se ha dicho que si yo tengo el Espíritu Santo, ya soy lleno del Espíritu Santo. Y vamos a mostrar ahora con una carta que, miren, acompañarme al Nuevo Testamento, la carta a Éfeso, el apóstol Pablo, son las cartas a las iglesias. O sea, el apóstol Pablo se dirige a las iglesias, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Galacia, en esta ocasión a la iglesia que está en Éfeso. La carta va dirigida a la iglesia. De hecho, en el capítulo 1, verso 1, Pablo lo deja bien claro. Y él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y miren, este es el autor. Miren los destinatarios: a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. O sea, aquí el autor es Pablo, pero es que el destinatario, los que van a recibir la carta, son a los santos y fieles en Cristo. Es decir, la iglesia. Es un mensaje eclesiástico dirigido a la iglesia. Por eso a la iglesia se le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y termina diciendo la Biblia: en Cristo. Es decir, que todas las promesas que ha iniciado el versículo, que es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual y que lo ha hecho en los lugares celestiales, tiene que acabar la Biblia diciendo en, que la palabra en es un propósito que significa dentro de Cristo. Es decir, que para yo disfrutar de esa bendición, de ser bendecido con toda bendición espiritual, eso no recae sobre mí a menos que yo no esté en Cristo. Por eso el mensaje es eclesiástico. A gente cristiana, a la iglesia, esa iglesia son santos y fieles porque tienen el Espíritu Santo. Si no, no serían santos y fieles. Pues a esos santos y fieles, en el capítulo 5 y el verso 18 dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y es aquí donde hacemos esa detención a la iglesia, que si esa iglesia tienen al Espíritu Santo,
El apóstol Pablo le dice que no pierdan el tiempo. El apóstol Pablo le dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y tras ello le dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pero yo no tengo al Espíritu Santo. Sí, pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra muy diferente es la llenura del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no es que Dios no es que haga acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No es que en el mundo evangélico existen unos cuantos escogidos, especiales, como que tienen un contrato especial. Y Dios únicamente se encarga de usar a esos y de los demás se olvida. No es que Dios sea un entrenador que únicamente a él le interesa usar a 11 para jugar un partido de fútbol y a los demás los deja en banquillo y no les interesa. No es que resulta que Dios no hace acepción de personas. Y uno dice, pero ¿por qué parece ser que el mundo evangélico vive alrededor de esa persona? Es como un escogido especial de Dios. Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos favoritos. No existen hijos especiales. Entonces, si aquí la cuestión es que para Dios somos todos iguales, ¿por qué aparentemente hay gente que ha crecido más en Dios que otros? ¿Por qué aparentemente hay gente que está en un nivel espiritual más alto que otro? Si Dios nos ama a todos por igual y Él no hace acepción de personas, ¿por qué no todos viven en el mismo nivel espiritual? Por la razón de que no todos han decidido ser llenos del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo radica en el verso anterior, que es el contexto. Miren el verso 15. Bueno, el verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira el verso 15, que es el contexto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Miren el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Impresionante. Mira el verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Termina diciendo, sed llenos del Espíritu. Pero para la llenura del Espíritu Santo, mira cómo empieza, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Y cómo es tu manera de andar en Dios? ¿Cómo andas? Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que tienes en tus manos? ¿En qué inviertes tu vida? Cuando nosotros aprovechamos, cuando la Biblia dice aprovechar bien el tiempo, nos está diciendo, sois administradores, podéis organizaros. Está en vuestra mano lo que hacéis con vuestro tiempo. Somos nosotros quien decidimos cuánto pasamos en la presencia de Dios. A mí Dios hoy no me ha obligado, hoy la iglesia del Campo del Ángel ha habido culto. Dios a mí no me ha obligado a no vayas hoy al culto, quédate. No, Dios no me ha obligado a eso. Pero yo me he venido aquí a mi rinconcico y me he puesto en comunión con Dios, y cuando me he querido dar cuenta eran casi las 9 de la noche. Y ni tan siquiera, hermanos,
Que yo no digo, hermanos, que dejes un culto por el sello. Yo no digo esto. Te estoy hablando de algo que me ha pasado puntual a mí hoy. Entonces, ¿en qué inviertes tu vida, tu tiempo? Eso va a hacer la diferencia. Miren, no es que Dios haga favoritos a uno. La cuestión es que hay voluntades más rendidas a Dios que otras. ¿Cuán rendida está tu voluntad a la voluntad de Dios? Eso va a determinar la llenura del Espíritu Santo. Por eso, en el capítulo 1, verso 3, nos habla de posicionados en Cristo. O sea, yo como iglesia, mientras esté en Cristo, mi posición espiritual es en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso, si Él viene, yo me salvo. Porque estoy en Cristo. Por lo tanto, estoy posicionado en Él. Pero el capítulo 5, verso 18, nos habla de condición. Por eso, aunque tenemos el Espíritu Santo, el Santo santifíquese más cada día. Y nos habla... Y la carta nos habla de dejar, de apartaros, de aprovechar el tiempo, porque todo eso nos habla de condición en Cristo. Ahora, ¿qué importancia tiene dedicar mi vida a una comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los efectos que produce la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Miren cuáles son los efectos. Creo que hasta aquí espero que todos me estén entendiendo. Vamos a dar alguna pincelada. Vamos a estar hablando alguna pincelada acerca de los efectos que produce la llenura del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos capítulo 1 y vamos a estar ahí leyendo desde el verso 6. Es increíble que dice la Biblia: entonces los que habían sido reunidos. Entonces los que habían sido reunidos, los que allí estaban reunidos, iban a presenciar algo increíble. Iban a presenciar la ascensión a los cielos. 2 ángeles iban a ponerse a los lados del Señor. Iba a ver cómo el que había estado en la tierra entre ellos, el que había resucitado de los muertos, el que había vencido a la muerte, se marchaba. Si Él nos reuniera a todos, a los que estamos conectados, imaginaros que entre todos hablamos y llegamos a un acuerdo y decimos: mira, ya que no vamos a volver a ver a Jesús, vamos a preguntarle una última pregunta, que nos responda. Y entre todos los que estaban allí reunidos llegaron a un acuerdo. ¿Qué le preguntamos? Bueno, pues vamos a preguntarle, ya que somos judíos, vamos a preguntarle por nuestra nación y qué será del futuro de nuestra nación. Les pareció a todos bien. Por eso el capítulo 1, verso 6 de Hechos de los Apóstoles dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Supieron hacer bien la pregunta. Como yo soy judío, me interesa lo que pasa con el futuro de Israel. Y Jesús, lejos de contestarle a esa pregunta que para ellos era muy importante, verso 7, Él les dijo: nos toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios mío de mi alma. Ellos habían escogido bien la pregunta. Señor, tenemos una necesidad muy grande y queremos que la sacies. Nos está atormentando cómo vas a hacer las cosas y cuándo las vas a hacer. Lo voy a volver a repetir, porque esto seguramente hay gente al otro lado que me escucha que se va a sentir identificado.
Señor, tenemos una necesidad. No podemos vivir sin que nos respondas a algo. ¿Cómo vas a hacer las cosas? ¿Y cuándo las vas a hacer? ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dinos cómo y cuándo vas a hacer las cosas. Y el Señor le dice que esa es vuestra necesidad. Pues bueno, pues no os toca a vosotros saber cómo y cuándo y de qué manera voy a hacer yo las cosas. A veces nos atormenta vivir, queremos buscar la respuesta de cómo Dios va a actuar y cuándo lo va a hacer y de qué manera lo va a hacer. Y de vez en cuando en oración como que le damos y todo instrucciones a Dios. Señor, mira a fulano y el mengano, mira a este. Señor, si le pasara esto, lo otro. Y dice Dios, no, yo atiendo, yo escucho oraciones, no acepto maldiciones. Como que creemos que a veces podemos manejar a Dios en la oración. Y Dios, hermanos, a Él no se le maneja. Y si vives atormentado de cómo Dios va a hacer las cosas, de cuándo las va a hacer, dice Dios, descansa, que no nos toca a nosotros saber el tiempo y las sazones. Pero viene Jesús con una revelación que el mundo necesitaba. No necesitáis saber cómo voy a hacer las cosas. No necesitáis saber cuándo voy a hacer las cosas. Lo que necesitáis es esto, dice la Biblia, pero recibiréis poder. Lo que necesitáis, iglesia, es vivir bajo mi poder. Y no podéis tener poder sin que haya ocurrido esto. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Ay, aleluya! Conquistando corazones, no hay poder sin el Espíritu Santo. La inteligencia, la capacidad, la elocuencia, los amigos, las influencias, las posiciones, la economía. Eso no te va a dar el poder que viene del Espíritu Santo. Se confundió Dimas. Se confundió aquel que vino y le dijo a Pedro: ¿puedo comprar yo tu don? Ese que tienes para sanar. Porque yo también quiero sanar. Se le queda mirando al apóstol y dice: tu dinero perezca contigo. Porque pensaste que podías comprar el don de Dios con tu dinero. Yo lo único que veo en ti es que estás en prisiones y en hiel. Esto es muy fuerte, hermanos. Te piensas que puedes comprar el poder de Dios con tu dinero. Y lo que tú quieres comprar, lo que tú quieres adquirir por métodos humanos, es inalcanzable. En otras palabras, no podemos ir tras un puesto y esperar que Dios me lo dé a la fuerza. No podemos ir con exigencias a Dios. No podemos ir con altanerías. No existe un seminario donde te enseñan a recibir poder, ni a manejarlo. Iglesia, el poder de Dios, dinamis, dinamita, es el texto griego. Un evangelio con poder solamente será posible con la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Miramos hoy día el Evangelio. Quiera Dios que el Evangelio en el que vivamos se distinga por ser un Evangelio lleno del poder del Espíritu Santo. Y que no se repita la historia que tuvo que vivir la nuera del sacerdote Elí, cuando dice la Biblia que capturaron el arca
Se lo llevaron de la tierra de Israel. Y mientras una mujer moribunda moría entre dolores de parto y daba a luz un hijo, ella preguntó y dijo: ¿qué ha pasado con el arca de Israel? Y dice: se lo han llevado. Y entonces, mientras da luz y muere con sus últimos suspiros de vida, le dice a quien la estaba ayudando: llamad a mi hijo Icaboz. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Llamarle Icaboz, para que cuando le mencionen todo el mundo recuerde: sin gloria, Israel ya no tiene gloria. Porque traspasada ha sido la gloria de Israel. Porque si no está el arca, no hay gloria. Porque el arca tipificaba no solo el trono de Dios, sino la presencia de Dios en la tierra. Y si la presencia no está en Israel, Israel no tiene gloria. Por eso llamadle Icaboz, sin gloria. Mis amados, si no hay Espíritu Santo, no hay poder. Si no hay Espíritu Santo, nuestros evangelios se llaman Icaboz. Si en una iglesia no está el poder del Espíritu Santo, no hay gloria. Si en un ministerio no está el Espíritu Santo, que deje el ministerio. Si un adorador no canta bajo el poder de Dios, que deje de cantar. Si alguien que sirve no ha sido lleno del poder de Dios, que deje de servir. Porque no hay tormento más grande que intentar que el poder de Dios venga sobre ti sin la llenura del Espíritu Santo. Poder de Dios. Lo que distingue a un lleno del Espíritu es que el poder de Dios lo respalda. Con este texto vamos a acabar, pero quiero resaltar solamente dos cosas rápidamente de este texto. El primer efecto es poder. Y el segundo es: y me seréis testigos. Porque si no hay poder de Dios, no hay la herramienta para ser un testigo. Ahí la palabra testigo se traduce mártir en el griego. Y mártir es aquel que es capaz de dar su vida por él. Y aquellos apóstoles, aquellos discípulos que cuando vinieron a aprenderle todos se marcharon y le abandonaron, solamente dos le seguían, que era Juan, que le seguía muy cerca, y Pedro le seguía de lejos. Pero lejos de ellos dos, todos se marcharon. Incluso aquel que dijo: a la muerte iré contigo. Si es necesaria la cárcel, también voy contigo. Y le dijo Pedro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Y aquellos atemorizados, que eran capaces de huir y no ser mártir, ha venido el Espíritu Santo y les ha dado una capacidad tan sumamente grande que solamente leer la historia de cómo murieron los apóstoles. Y los que no murieron crucificados normal, a Pedro le crucificaron boca abajo, a otro le traspasaron con una espada, otro murió en una isla terrible. Y la historia de los mártires comienza con la llenura del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, y termino con esto, y os voy a decir dónde. Cuando yo os llene de mi espíritu y tengáis poder y seáis testigos, el primer lugar donde van a conocer lo que sois y lo que tenéis, el orden es este. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Número 1, en toda Judea. 2, en Samaria. 3, y hasta lo último de la tierra. Porque los primeros en darse cuenta quién eres y lo que tienes, tienen que ser tus más cercanos. Por eso, el ser testigo comienza en Jerusalén, en tu casa. Y cuando eres capaz
de haber mostrado la llenura del Espíritu Santo entre los tuyos, puedes ir al siguiente nivel, que es en Judea. Es en la ciudad en la que vives. Entonces llegará incluso quien tú eres y lo que yo he depositado sobre ti llegará hasta Samaria. Pero vamos a ver, si los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Ahora les dice que llegarán, que serán testigos en Samaria. Cuando le dice seréis testigos en Samaria, ya les estaba dando el permiso para entrar en Samaria. El mismo que en el Mateo capítulo 10, verso 5, dice, a estos 12 les envió. Y les envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. El que en un momento les prohibió que entraran en las ciudades de Samaria, ahora les dirá, llegará un momento que seréis testigos en medio de la ciudad que yo os dije que no entrarais. ¿Y por qué antes les prohíbes entrar? Y ahora les dices que llegarán hasta en medio de esas ciudades. Porque no había llenura del Espíritu Santo. Porque mientras no había llenura del Espíritu Santo, ellos eran incapaces de amar a los samaritanos. Por eso Juan, cuando no les recibieron allí, dice, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos samaritanos, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, no había amor, y cuando no hay amor no puedes ganar lo que no amas. No puedes conquistar lo que no amas. Y eso no se consigue sin ocurrir lo que pasa en Hechos 1:6. El Espíritu Santo viene sobre ti. Y solamente el Espíritu Santo te da la capacidad de poder amar lo que antes eras incapaz de amar. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Necesitamos una iglesia llena del poder de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ocurre, y finalizo, ocurre lo que le pasó a este hombre. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, Jehová ha nombrado a Bezael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en el oro, en la plata, en bronce, en talla de piedras de engaste, en madera, y para trabajar en toda labor ingeniosa. No solamente vives una vida del poder, te conviertes en un testigo, sino que en este tiempo eres un utensilio útil. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder trabajar. Y no quiero profundizar en ese versículo, pero me encanta la frase para proyectar diseños. Hermanos, hay que ir renovando el espíritu del entendimiento. No perder la esencia del origen. Pero el Espíritu Santo tiene grandes ideas. Y lo que viene de Él, Él lo respalda. La semana que viene estaremos viendo el Espíritu Santo en medio del ministerio de Jesús y estaremos aprendiendo grandes cosas. Quisiera dejar hasta aquí el tercer estudio. Y cuando completemos esta serie lo subiré todo en una misma tarde, que ya lo tengo preparado. Gracias a todos por estar aquí en la noche de los jueves en Biblias Abiertas, enseñados por la palabra. Espero que me hayan podido escuchar con nitidez. Gracias a todos los hermanos. Mario, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu esposa, Taillo. Hermano Milito, ha sido un placer. Hermanos, hermanas, todos los que estáis conectados,
Un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga mucho. Adelante, tío Juan.